Bueno, estamos con Patricia, la responsable de la Vinoteca Cotrozo, aquí en Ocouto. Cuéntanos, Patricia, ¿cuál es la iniciativa que pusisteis en marcha para ayudar un poco a los vecinos y a quien más lo necesite? Pues coger los pinchos que sobran del día y ponerlos en una cajita, o es decir, en este caso he puesto por redes sociales, por si alguien sabía de una persona necesitada que realmente le hiciera falta, pues que esos pinchos los aprovechasen y no tuviésemos que tirarlos. Es decir, ayudar un poco al resto de la gente que realmente lo necesita. Publicasteis la iniciativa en redes sociales en un día y ¿cómo ha funcionado? Pues ha funcionado muy bien, la verdad nos ha escrito bastante gente y de hecho bueno, venían a buscarlos, los pinchos. Voy a dejar más pinchos en la caja afuera por si alguien más que no haya visto por redes sociales, que no todo el mundo se maneja en esto, si alguien lo ve y realmente le hace falta, que coja los pinchos que le sean necesarios. Haces también un llamamiento, ¿no?, al resto de al resto hosteleros. Porque me imagino que no todo el mundo venderá todos los pinchos. Entonces, si en vez de coger y tirarlos, los pueden poner en una caja fuera o saben de alguien que realmente le haga falta, pues entonces que los den. ¿Cómo se llevan las restricciones que son compatibles con la solidaridad, ¿no?, al final de los hosteleros? Realmente, es decir, todos los pinchos para venderlos. Al estar con café para llevar mucha gente un pincho de tortilla, pues igual ya no te lo lleva. Comerlo de pie no lo van a comer en la calle. Entonces, ¿qué vas a hacer para la tortilla? Pues coges un día la puedes llevar tú para casa, pero si puedes coger y dárselo a alguien que realmente no tenga recursos ningunos, que tenga hijos a cargo, que no perciba ninguna ayuda, pues eso está muy bien. Supongo que te habrás encontrado con situaciones o casos difíciles, ¿no?, de gente que viene a... gente que no tiene absolutamente ningún tipo de ingreso y gente que es de Orense, que es decir, que no es decir, porque todo el mundo tacha de, bueno, es que la gente de fuera viene y pide, no. La gente que me ha pedido las cosas es gente de Orense, que ha trabajado en hostelería, gente que está trabajando, que está una persona sola ingresando en casa, con 5 hijos, con 6, son casos que dices, madre mía, cosas que existen, que mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, que animar al resto, ¿no? Sí, hostelería. Porque la hostelería, viendo cómo está, con restricciones y cada vez más limitada, puedes coger mañana, bajar la persiana y necesitar la ayuda de alguien.